Buenas noches, Buenas noches, profesor. ¿cómo está? Ok, vamos a continuar con la lectura del recurso de seguro de aviación. Nos quedamos en la página 31 de nuestra clase pasada y continuamos con las exclusiones aplicables a todas las coberturas. Uso no acordado o con propósitos ilegales, guerra, huelga, motines, conmoción civil, cláusula ABN 48, uso y desgaste, deterioro gradual, falla mecánica, operaciones en aeropuertos no autorizados, se puede cubrir mediante cláusula ABN 23, daños por apropiación indebida, violación al límite geográfico declarado, contaminación radiactiva, cualquier medio que emplee fisión o fusión nuclear, cláusula ABN 38, ruido, polución y otros riesgos, cláusula ABN 46, violación a limitación de diseño de la aeronave, alteraciones y modificaciones, traspaso de la propiedad sin consentimiento previo de la compañía, daños intencionales causados por pasajeros o pilotos, abandono, pérdida de uso, daños a consecuencia del uso de sustancias químicas, mientras la aeronave sea transportada como carga, daños a la carga transportada, pilotos no declarados o que no cumplan con las garantías mínimas expresadas en la póliza, vuelos de prueba, de certificación luego de una reparación o acrobáticos, vuelos con el certificado de aeronavegabilidad invalidado, la suscripción, información mínima requerida. Se hace evidente la necesidad de contar con la información clara respecto a los elementos determinantes del riesgo. Los principales factores que son evaluados bajo esta premisa son los siguientes: la aeronave, tipo de ala, número de motores, dimensiones, horas de vuelo, lugar de fabricación, año de fabricación. La edad de la aeronave tendrá un impacto en la tarifa por el valor de reposición de pérdidas parciales principalmente. Zona de operación, riesgos relativos a la geografía, zonas de restricción, riesgos políticos, el rango de operación y autonomía de la aeronave. Experiencia del asegurado, tamaño de la flota, experiencia en operaciones de las naves aseguradas, siniestralidad. Tripulación, horas de vuelo de los pilotos en marca y modelo, horas totales, 70% de los accidentes son por errores humanos. Mantenimiento, quién lo administra, seguimiento de manuales de mantenimiento y recomendaciones del fabricante. Actividad o uso de la aeronave, actividades de mayor o menor riesgo, actividades especiales. La prima. En las pólizas de aviación general y en varias pólizas de aviación comercial, la prima es usualmente expresada en porcentajes de valor asegurado. Solo en los casos de grandes riesgos de aerolíneas comerciales se presenta como una prima básica ajustable en función de las millas aeronave voladas. En algunos mercados se acostumbra a otorgar bonos de retorno por no reclamo, usualmente pagados al momento de la renovación. Una participación de un Profit Commission ABN 88 es otorgada también para este tipo de riesgos. Para aeronaves cuyo valor asegurado es relativamente alto, el pago de prima puede ser realizado por cuotas, según lo establece la cláusula ABN 5 de pago de primas diferidas. Sin embargo, la prima deberá ser pagada completamente en caso de un evento o pérdida de la aeronave.
Para la determinación de la prima, se parte de una tasa básica que va a depender de la aeronave en función del tipo de ala, tipo de propulsión y número de motores. Posteriormente, son aplicados una serie de criterios que van aumentando o disminuyendo el costo de la prima según la medida el riesgo. Cláusulas. En la póliza de aviación existen algunas cláusulas que son de rigor, por cuanto debido a la experiencia tenida en los últimos años, los aseguradores han visto la necesidad de modificar la póliza y han usado el método de adjuntar cláusulas adicionales que prevalecen sobre las condiciones de la póliza. Cada cierto número de años las pólizas se vuelven a confeccionar y entonces se incorporan las cláusulas adheridas normalmente al texto de sus condiciones o exclusiones. Así, conforme se va experimentando, la póliza va adquiriendo nuevas fisonomías según cambien las técnicas o las circunstancias políticas o comerciales. Además de las cláusulas de rigor, existen otras cláusulas que se incorporan a la póliza para dar coberturas adicionales o ampliar el seguro según las necesidades del interesado. Cláusulas de rigor. A. Cláusula de exclusión, exclusiones de contaminación radioactiva, AB38. Como su nombre lo indica, esta cláusula tiene la finalidad de añadir una exclusión más a las exclusiones generales para eliminar toda posibilidad de reclamación tanto para el seguro de casco como cualquiera de sus responsabilidades o coberturas de la póliza, si los siniestros se producen en conexión directa o indirecta con la contaminación radioactiva. No obstante lo anterior, la póliza mantiene la cobertura solamente cuando el accidente se haya producido mientras la aeronave transporta materiales radioactivos, sujetos a que se haya cumplido con las regulaciones de IATA, Asociación para el Transporte Aéreo Internacional. B. Cláusula de desaparición por 60 días y vencimiento de póliza durante vuelo. Esta cláusula prevé el caso de accidentes que puedan sufrir las aeronaves en las que por razones del lugar de la ocurrencia no puedan ser hallados. De esta forma, por este medio se evitan demoras innecesarias en el cumplimiento de las obligaciones del asegurador. Además, se establece que si el seguro expira en el momento en que el avión se encuentra en vuelo, el seguro permanecerá en vigor hasta que la aeronave haya aterrizado en su próxima parada regular. C. Cláusula de tarifa de corto plazo. Esta cláusula cumple tres objetivos: el aseguramiento por periodos cortos, la cancelación por parte del asegurado y la cancelación por parte de la compañía por falta de pago de la prima. D. Cláusula de Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause, AB46B. Esta es otra de las exclusiones derivadas de las acciones judiciales interpuestas a líneas aéreas, aeropuertos, etcétera, por daños que efectivamente ocurren, pero no pueden ser cubiertos por la póliza por no ser actos súbitos o provenientes de accidentes. Así, el daño ocasionado por el ruido y la contaminación del ambiente, las más comunes, no forman parte de los riesgos amparados en la póliza de aviación. E. Cláusula de guerra y secuestro. Los reaseguradores de aviación conjuntamente acordaron aplicar a todas las pólizas de aviación una cláusula excluyendo los riesgos derivados de la guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades, huelgas, motines, conmoción civil, daños maliciosos, confiscación, nacionalización, secuestro, sabotaje. Este es el contenido de la cláusula ABN 48B. Un endoso cubría aquellos riesgos de huelgas, motines, conmoción civil, daño malicioso y sabotaje y el secuestro en algunos casos. Dicho endoso es conocido como ampliación de la cobertura, ABN 51, para la cobertura de casco y ABN 52C para la cobertura de responsabilidad. Ambos ameritan un cobro de prima adicional que dependerá del grado de exposición del riesgo. Sin embargo, como consecuencia de los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, estas coberturas resultaron eliminadas del mercado y en su reemplazo fueron emitidos los textos LSW 555B para el casco y ABN 52E para responsabilidad civil. F. Endoso LSW 555B. Se conoce también como póliza de riesgo de guerra, casco y aviación, y es una cobertura más extensa que la brindada por la cláusula ABN 51, ya que en adición a huelgas, motines, conmoción civil, daño malicioso, sabotaje y el secuestro, cubre los riesgos de guerra, guerra civil y actos políticos de sabotaje y secuestro, incluyendo aquello producido por explosiones atómicas. Sin embargo, estas coberturas están sujetas a tiempos de cancelación de tan solo 7 días,
y los reaseguradores pueden cancelar sus participaciones en cualquier momento. Las principales limitaciones de esta cláusula son: es colocado a través de reaseguradores especializados en este tipo de cobertura. Debe existir una póliza de casco vigente para la aeronave asegurada. Su cancelación es efectiva mediante aviso del reasegurador anticipadamente a cualquier contingencia o en el momento que ocurra el estallido de guerra entre las grandes potencias. Garantía de pagos muy limitadas sin retención de reservas. Son coberturas que no tienen deducible y de amplia cobertura. Noticias de cancelación de tan solo 48 horas. Existe una lista de países que por representar alto riesgo no existe cobertura bajo este endoso. En América existen exclusiones expresas para países como Haití y Cuba por ser regímenes donde las garantías ciudadanas no son adecuadas. Para países como Colombia, Bolivia y Perú, estas coberturas están restringidas y sujetas a mayores primas por el alto nivel de riesgo. Cláusulas adicionales. A. Cláusula de ingestión. Esta cláusula se aplica de rigor a todas las aeronaves con propulsión a turbina, incluyéndose los helicópteros de tal tipo. El origen de esta cláusula es evitar que los reclamos que se produjeron en los primeros años de la era del jet y que fueron considerados como ocurridos por su uso normal a consecuencia de aterrizar en campos no preparados para el tipo de aeronave. La finalidad de esta cláusula entonces es limitar el seguro para cubrir los daños súbitos y violentos ocasionados por la entrada a la turbina de objetos externos que causan daño en su interior, que el daño a cada turbina se considera como un siniestro independiente y por lo tanto el deducible por ingestión se aplica por turbina, pero sujeto al máximo de 2 deducibles en caso de accidente que comprometa a más de 2 turbinas simultáneamente. B. Cláusula de prima completa en caso de siniestro. Existen dos cláusulas de rigor que alternativamente se aplican para los seguros por periodos inferiores a un año, periodo corto o vuelo ferry, mediante los cuales el asegurado debe completar la prima anual en caso de siniestro. Estas cláusulas son: prima completa en caso de pérdida total, AB8. En este caso, la obligación de completar la pérdida será tan solo si el avión asegurado sufre un siniestro de pérdida total. Prima completa en caso de siniestro que exceda la prima pagada, AB9. A diferencia del anterior, con esta cláusula el asegurado tendrá la condición de completar la prima cobrada por el periodo de cobertura, aunque la pérdida fuera por un monto pequeño. C. Partes componentes. Esta es una cláusula de rigor para los seguros de unidades muy antiguas o descontinuadas y que por este motivo, en caso de siniestros de avería particular, la dificultad que se tiene para reemplazar las piezas dañadas, sea por escasez que origina un alto costo o por falta de ellas, puede originar una pérdida total constructiva. Para evitar esta situación, con esta cláusula se le asigna a cada parte del avión un porcentaje máximo de indemnización aplicable a la suma asegurada del casco. D. Seguro de accidentes personales de aviación. Ampara riesgos de muerte e invalidez permanente de tripulantes y pasajeros de la aeronave asegurada mientras se encuentren subiendo a bordo o descendiendo de la aeronave asegurada. Es importante que la póliza esté claramente definida y adaptada a las coberturas de aviación, aclarando que la cobertura se sujeta a todos los términos y condiciones de la póliza original del casco. Texto NMA 2712, condicionado de accidentes personales de Lois, uno de los más utilizados. Los gastos médicos también pueden ser cubiertos mediante el cobro de una prima adicional. En caso de muerte, la indemnización se efectuará a los herederos legales de los pasajeros o tripulantes. A los efectos de la indemnización, la póliza dispone de una tabla de indemnización de accidentes personales con diferentes porcentajes según cada caso en particular. Esta cobertura paga según un límite establecido por puesto y antes que la cobertura de responsabilidad civil. Seguro de la prima del casco. Debido a que la prima del casco en muchos casos representa un monto importante, el cual se podría consumir al poco tiempo de iniciar la cobertura, en caso de ocurrir un siniestro de pérdida total, es posible otorgar una cobertura mediante la cual se protege esta prima. Con esta cobertura se indemniza a los asegurados el importe de la prima por el periodo de seguro no transcurrido, contado a partir del día siguiente del accidente hasta el vencimiento de la póliza. F. Pérdida pagadera. Esta cláusula se incorpora en la póliza cuando por convenir a los intereses del asegurado en caso de siniestro, la indemnización que corresponda pagar o abonar a un tercero sea el todo o una parte. G. Cláusula de violación de garantía. BOW
cláusula AB28. Esta cláusula sirve únicamente para proteger a los acreedores por la venta o préstamos que hayan sido garantizados con el avión asegurado. Esta cláusula adicional es válida y opera solamente en caso que la compañía de seguros niegue derechos al asegurador o al asegurado a cobrar los siniestros por razón de alguna violación en que haya incurrido sobre los términos y condiciones de la póliza. Opera solamente en caso que ocurra un accidente cubierto por la póliza, pero que el pago sea invalidado por una violación del asegurado que no debe perjudicar el interés del acreedor. Es condición básica para su otorgamiento que el acreedor hipotecario no tenga interés accionario en la empresa asegurada, ni poder de decisión ni inherencia en el manejo de dicha empresa. Debe ser materia de concienzudo estudio antes de otorgarse, pues un gran riesgo, puede constituir un gran riesgo desde el punto de vista moral. Previo a cualquier pago por parte de la compañía de seguros, ésta debe verificar que el acreedor haya agotado todas las posibilidades para reemplazar la creencia siniestrada por otra del asegurado, de tal modo que si éste tuviera otras propiedades, deberá proceder a hipotecarlas en beneficio del acreedor y solamente habrá lugar al cobro si no existiesen otros bienes hipotecables. Al efectuar un pago al acreedor en virtud de esta cláusula, la compañía de seguros subrogará los derechos del acreedor para recuperar del asegurado, ¿no?, el monto que haya indemnizado. H. Asegurado adicional. Por razones de acreencias o de servicios prestados por terceros sobre el avión del asegurado, tales terceros pueden ser demandados por las víctimas o sus representantes a consecuencia de accidentes que pueda sufrir el avión del asegurado. En tales casos, estas empresas acreedoras que prestan servicios sujetan su intervención a que sean incorporadas a la póliza del interesado como asegurado adicional. De esta forma, quedan protegidos bajo el seguro, bajo el mismo amparo que el propio asegurado contratante de la póliza. La aseguradora, al incorporar en una póliza a cualquier asegurado adicional, debe hacerlo asegurando el seguro de la cláusula de limitación de responsabilidad AB15. La responsabilidad o la finalidad de la cláusula de limitación de responsabilidad AB15 es dejar establecido que la aseguradora se limitará al al monto asegurado de cada póliza, no obstante que hubiere más de un asegurado. En caso de no incorporar esta cláusula, habiendo asegurados adicionales, podrá entenderse que los límites asegurados son para cada una de las personas. Y cláusula para adiciones y supresiones AB17A casco. J. Cláusula para adiciones y supresiones AB18A responsabilidad civil. Estas cláusulas pueden incorporarse solamente en pólizas de flota. La finalidad de esto es incluir o excluir en forma automática a los aparatos recientemente adquiridos o vendidos por el asegurado, pero de ningún modo para aplicarse a aviones de su propiedad que no hayan estado asegurados previamente, ni para aviones que deben ser sacados del servicio temporalmente, manteniéndose la propiedad sobre los mismos. Las características principales de estas cláusulas son: la inclusión o exclusión de aparatos es automática, debiendo el asegurado avisar a la compañía dentro del plazo máximo de 10 días. La inclusión de nuevas naves deben ser del mismo tipo que las ya aseguradas y la tasa a cobrar será la misma de ellas. Garantiza el cálculo de la prima por las inclusiones y de la devolución por las exclusiones en base a la prorrata de los días corridos, pero la prima mínima será equivalente a 15 días. En caso de siniestro de pérdida, el asegurado deberá pagar la prima anual. Esta cláusula se otorga básicamente a las líneas aéreas comerciales y en algunos casos para flotas de aerotaxi. K. Cláusula de devolución por inactividad. LIAP. Cláusula AB26. La finalidad de esta cláusula es compensar a los asegurados por la inactividad prolongada en que puede estar el avión asegurado, devolviendo una porción de la prima de vuelo, siempre que la paralización sea por un periodo mínimo de 30 días. Tanto la paralización como el reinicio de las operaciones de vuelo sean comunicados previamente al asegurador, que no se haya presentado ningún reclamo sobre el aparato asegurado durante la vigencia de la póliza, que la paralización no sea con fines de recondicionar la nave para la renovación del certificado de aeronavegabilidad. Esta cláusula se otorga básicamente a las líneas aéreas comerciales y en algunos casos para flotas de taxi. L. Cláusula de adaptabilidad para terreno de aterrizaje sin licencia. AB23.
Esta cláusula se usa generalmente para aviones menores y mayores, fumigadores que deben operar en zonas donde los campos de aterrizaje no cuentan con con las necesarias seguridades para la ayuda de los pilotos, y por tal razón, mediante un recargo en la prima, se ampara a los accidentes que sufran las naves, en estos casos sujetos a que los terrenos hayan sido previamente inspeccionados en tierra, tanto por el asegurado como por el piloto que empleará el terreno, que el piloto inmediatamente antes del aterrizaje haya efectuado una inspección desde el aire, que cuente con la autorización previa del propietario o arrendatario del terreno. M. Extended Coverage Endorsement AB51 Aircraft Hulls. Mediante esta cláusula puede cubrirse los riesgos excluidos de la cláusula AB45B bajo los párrafos C, E y G, pero debe notarse que esta cobertura es valedera solamente para la gestión de cascos, no así para la gestión de responsabilidad civil, que queda cubierta mediante la cláusula AB52. N. Extended Coverage Endorsement, AB52, Aircraft Liabilities. Mediante la contratación de esta cláusula, se puede eliminar los párrafos A, C y D, E y F y G de las coberturas excluidas por el AB48, sujeto a las condiciones de cancelación automática del riesgo de guerra, común en todos los riesgos que involucran transportes. Es decir, que las pólizas pueden automáticamente o queden automáticamente nulas en lo que se refiere a actos de guerra, cuando éstas provienen de acciones entre las grandes potencias mundiales o cuando se emplee cualquier arma nuclear o atómica. Tipos de póliza. Póliza de riesgo de guerra. Póliza de responsabilidad comprensiva en tierra, Aerial Clause. Póliza de repuestos. Póliza de accidentes personales. Póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros y póliza de responsabilidad civil de la carga. Póliza de riesgo de guerra. Mediante esta póliza se cubre parte de los riesgos excluidos por la cláusula AB48, en lo que se refiere a cascos, y puede cubrir todas o parte de las cuatro coberturas básicas, a saber, guerra y actos similares, huelgas, motines, conmociones civiles, disturbios locales, actos políticos o terroristas y daños maliciosos o sabotajes. Las exclusiones son aquellas típicas a las pólizas de guerra marítima, es decir, las guerras producidas entre las grandes potencias como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. También se excluyen las explosiones nucleares, la confiscación, la nacionalización, etcétera, la piratería aérea y las demoras o pérdidas del uso del avión con consecuencias de siniestros. La cobertura de esta póliza puede extenderse mediante endoso para cubrir los riesgos de confiscación y piratería aérea más adelante explicados. Endosos especiales. A. Endoso de confiscación. Este endoso cubre las pérdidas provenientes de todos los casos similares o confiscación, nacionalización, arresto domiciliario, apropiación, requisamiento por cualquier gobierno, ya sea civil, militar o de facto, y por cualquier autoridad pública o vecinal. Generalmente se excluyen en esta cobertura los actos de los países en los cuales las aeronaves están registradas. Debe entenderse que se cubren los daños al avión o la pérdida del mismo, ocasionada por un accidente o actos violentos, bajo cualquiera de las causas antes citadas. No está cubierto el desposeimiento temporal o permanente de la aeronave si es que no ha ocurrido ningún accidente con el daño físico a la nave. Endoso por piratería aérea. Hijacking Endorsement AB50. Mediante este endoso a la póliza de guerra, se cubre los daños causados a la aeronave durante un acto de piratería aérea o por el intento de realizarlo. La cláusula tiene un periodo máximo de 15 días de cobertura desde el primer aterrizaje ocurrido después del acto de piratería y se excluye de cualquier pérdida derivada del deterioro gradual, falta de cuidado del avión, etc. No obstante, previo acuerdo al citado periodo de 15 días, puede ser ampliado sujeto al pago de la prima correspondiente. Póliza de responsabilidad comprensiva en tierra o Aerial Clause. Esta póliza es complementaria a la póliza de responsabilidad civil derivada del uso de los propios aviones. Con esta cobertura se extiende la responsabilidad de la línea aérea
como empresa realizando trabajos en tierra, tal como a continuación se explica, según las tres secciones que esta póliza tiene. Sección 1. A. Cubre la responsabilidad civil en los locales de la empresa o fuera de ellas, ejemplo, sus propias empresas o oficinas de venta de pasajes en las ciudades, sus oficinas dentro de aeropuertos, iguales estos que son de su propiedad. Esta cobertura incluye los actos o los daños causados por equipos de la empresa aérea, excepto sus aeronaves, cubre los daños causados a cualquier persona o propiedad, excepto propiedades que están bajo su custodia o bajo control. Póliza de responsabilidad comprensiva en tierra, Ariel Close. B, sección 2. Esta edición cubre daños los cuales a aviones o equipos de aviones de terceros, pero que hayan sido entregados al cuidado, custodia o control del asegurado mientras se encuentran en tierra. C, sección 3. Cubre lo que se denomina responsabilidad de productos, o sea, los daños causados a las personas o propiedades ocasionados por algún servicio proporcionado por el asegurado al construir, reparar o vender o proporcionar algún tipo de mercancía, ¿no? Que ellos siempre lo dejan como, eh, ok, cualquier tipo de mercancía, mercadería, productos y servicios, ok. La cobertura de esta sección solamente comienza después que la aeronave ha salido del control del asegurado. Póliza de repuestos. Esta póliza básicamente es a riesgos nombrados y cubre lo siguiente: amparar los repuestos motores y todos los equipos destinados a agregarse y formar parte de los avances mientras estén bajo el cuidado, custodia y control del asegurado durante el transporte de tales equipos por aire, mar o tierra, ya sea como carga o aún cuando esté transportada por el propio asegurado. Cubrir con una tasa única las propiedades aseguradas y con una prima de depósito anual sujeta a ajuste al fin del año. El asegurado deberá indicar al comienzo y al fin de la póliza los valores totales en riesgo en todos los lugares en donde se encuentren los bienes cubiertos. Para obtener condiciones de todo riesgo aéreo y marítimo, será necesario contratar adicionalmente las cláusulas Institute Cargo Clauses, CL80, y la Institute Air Cargo Clauses, CL75. Póliza de accidentes personales. Esta póliza puede ser contratada en forma nominativa para cada uno de los tripulantes o por asiento de tripulantes del avión asegurado. En el primer sistema se puede emitir para cubrir al asegurado o al tripulante por accidentes que sufra en conexión con la operación del avión, subiendo a bordo o descendiendo del aparato durante las 24 horas, es decir, día, es decir, el tripulante queda cubierto por cualquier accidente que pueda sufrir, ya sea en actividades propias de su profesión, al servicio de la aerolínea asegurada, en cualquier avión o durante cualquier actividad de su vida diaria, natural, siempre sujeto a las exclusiones normales de la póliza. Las coberturas que se otorgan en esta póliza son muerte e invalidez permanente, invalidez parcial permanente, renta diaria y gastos de curación o gastos médicos, ¿no? Póliza de responsabilidad civil frente a pasajeros. El asegurado estará amparado por esta cobertura siempre y cuando la haya contratado, comprometiéndose generalmente al pago de una prima adicional. Mediante la contratación de esta cobertura, la aseguradora indemnizará al asegurado o al beneficiario por las sumas de dinero que éste hubiere legalmente obligado a pagar y que efectivamente pague por las lesiones corporales o muertes sufridas por los pasajeros mientras estén a bordo. La aeronave asegurada se cumple o se encuentre a bordo o estén descendiendo de la misma. Todo aquello con sujeción a las o a los límites, exclusiones, términos y demás condiciones de la póliza y sin exceder en ningún caso de la suma asegurada especificada. Póliza de responsabilidad civil de carga. Mediante esta cobertura se ampara la responsabilidad civil que el asegurado pueda tener frente a terceros por daños o pérdidas que pueda sufrir la carga que recibe para su transporte. El amparo de esta cláusula es el momento en que la línea aérea recibe la carga a transportar hasta la entrega en el lugar de destino. La indemnización mediante esta cobertura se determina en base al peso de la carga y de daño y de acuerdo al monto establecido por kilogramo en las leyes de cada país o en los convenios internacionales. Algunas aseguradoras bajo esta póliza suelen cubrir las pérdidas o daños al equipaje o a los artículos
personales de los pasajeros provenientes de un artículo o de un accidente de la aeronave, siempre que, antes que un pasajero aborde la aeronave, el asegurado tome las medidas que sean necesarias para evitar o minimizar su responsabilidad, según lo señalado en la ley según lo señalado en la ley, nada más. De acuerdo con la ley, se deberá expedir un boleto de pasajeros y etiqueta de equipaje, los cuales deberán ser registrados correctamente y entregados al pasajero con tiempo razonable antes de que el mismo aborde la aeronave. Para contratar la cobertura para la carga, generalmente se establece una prima provisional aplicando la tasa correspondiente al estimado del flete que facturará el asegurado durante la vigencia de la póliza. Por uso y costumbre, actualmente muchas compañías no aplican primas adicionales para los equipajes ni los efectos personales. Al vencimiento del seguro se hará el ajuste correspondiente con los datos definitivos. Coberturas mínimas obligatorias. Son aquellas coberturas mínimas a contratar para obtener el respectivo permiso de operaciones ante las autoridades de los países donde se desea operar. Para los vuelos internacionales, estas coberturas están establecidas por la legislación de cada país y o por los convenios internacionales. En el Perú, ninguna aeronave nacional o extranjera puede realizar operaciones aéreas dentro del territorio nacional si no está provista de los certificados de matrícula y aeronavegabilidad y seguros vigentes. Estas coberturas mínimas también tienen el propósito de salvaguardar a las personas. Para los vuelos nacionales, estas coberturas están establecidas en nuestra legislación, mientras que para los internacionales esta forma parte de convenios que regula la aeronavegación entre los distintos países del mundo. En el Perú, los límites que se requiere cumplir, de acuerdo a lo establecido en la ley número 27261, Ley de Aeronáutica Civil, su reglamento, Decreto Supremo número 050-2001 MTC, y su modificatoria según Decreto Supremo número 007 del 2007 MTC, son los siguientes. Por muerte, lesiones corporales de pasajeros, 45 DEG. Por muerte, lesiones corporales de la tripulación, 45.000 DEG. Por pérdida o daño de equipajes, 17 DEG por kilo. Por pérdida, efectos personales, 300 DEG. Por pérdida, daño a la carga, 17 DEG por kilo. Por daños a terceros, aeronaves hasta 30 kilos de peso máximo desplegable, 30 lames o 30 DEG por kilo. Aeronaves de 3.001 o más de peso máximo de despegue, 900.000 DEG, más de 40 DEG por cada kilogramo que exceda los 30.000 kilos. Para el caso de operaciones aéreas sin fines de lucro y o con fines de instrucción realizadas por aeroclubes, asociaciones aerodeportivas, clubes, centros de instrucción y explotadores de aviación general, deberá contratarse cobertura mínima de seguros por los daños causados a terceros en la superficie, que serán de 15 DEG por cada kilogramo, siempre y cuando operen aeronaves con un peso máximo de despegue de hasta 6.000 kilómetros o 6.000 kilos. DEG son derechos especiales por giro. Tipo de seguros. En resumen, existen diversas formas de coberturas y pólizas para los riesgos considerados de aviación. Las principales son seguro de casco y responsabilidad civil, seguro de casco para guerra y peligros aliados, seguro para repuestos y partes, seguro para accidentes personales para pasajeros y tripulación, seguro de pérdida de licencia, seguro de responsabilidad civil para tercero y pasajeros, seguro de responsabilidad civil para carga, responsabilidad civil para aeropuertos, que puede incluir uso de torres de control, construcciones y expansión en los sacos, expansión en los predios, catering, distribución de combustible, limpieza de aeronaves, manejo de equipaje, información y comunicación a pasajeros y tripulaciones, seguro de deducible para casco. Procedimiento en caso de siniestro. Ocurrido un siniestro a la aeronave asegurada por esta póliza,
El asegurado o su representante legal está en la obligación de avisar tal circunstancia por cualquier medio a la aseguradora. Este aviso deberá darse a más tardar los 3 días siguientes a la fecha que lo haya conocido o debido conocer. El asegurado no iniciará el desmantelamiento o reparaciones sin el consentimiento de la aseguradora, excepto lo que fuese necesario por razones de seguridad para prevenir daños posteriores o para cumplir órdenes dadas por la autoridad competente. El asegurado cuidará con toda la diligencia de la aeronave y su salvamento de acuerdo con lo dispuesto por la legislación, sin perjuicio de dar cuenta a la autoridad aeronáutica respectiva para que provea la vigilancia adecuada. Asimismo, informará convenientemente a la aseguradora sobre la verdadera causa del siniestro y sobre las posibilidades de salvamento lo más pronto posible. En un acto del asegurado o de la aseguradora encaminado a recobrar, salvar o preservar la aeronave asegurada, podrá considerarse como una renuncia del primero o una aceptación de la aseguradora de abandono de la aeronave. El nombramiento de quien se ocupe del salvamento en los casos en que sea indispensable se hará de común acuerdo entre el asegurado y la aseguradora. Cuando las circunstancias impidan cumplir este requerimiento, el asegurado podrá designarlo, lo cual no implica que podrá abandonar la aeronave o suspender el salvamento o incurrir en cualquier negligencia en dichas operaciones de acuerdo con la ley. En todos los casos de accidentes que originen pérdidas o daños cubiertos por esta póliza, el asegurado, antes de la inspección y reparación, deberá dar aviso a la aseguradora para que ésta nombre un inspector que la represente, si así lo considera conveniente. La aseguradora tendrá el derecho de veto en relación con cualquier firma de reparación propuesta y puede tomar cotizaciones o solicitar que se tomen cotizaciones para la reparación de la aeronave. En tal caso, algunas aseguradoras acostumbran, luego de la aceptación de una cotización, hacer un descuento del 30% de la prima, a prorrata del tiempo perdido entre la distribución de las invitaciones para cotizar y la aceptación de ellas. Prueba de ocurrencia. Vamos viendo el tiempo, por favor, que tenemos que estar siempre. Nos quedan 2 minutos con 45. A ver, vamos a ver. Prueba de ocurrencia. Corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida. La aseguradora deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. En caso de siniestro, el asegurado está obligado a presentar los siguientes documentos en original o copia autenticada: licencia del capitán y de la tripulación, certificado de aeronavegabilidad, registro de las horas de vuelo del avión, registro de las horas de vuelo de los motores propulsores, certificado de horas de vuelo del piloto, certificado de autorización de vuelo de la aeronáutica civil, registro de los últimos servicios o reparaciones efectuadas al avión, fuselaje y de los motores propulsores, libro de navegación o bitácora, importe del piloto a la aeronáutica civil o informe de la aeronáutica civil de su investigación sobre el accidente. Los documentos anteriores serán los mínimos exigidos. Sin embargo, la aseguradora podrá solicitar algunos que considere complementarios y que regularmente puedan ser expedidos por la aeronáutica civil. Vamos viendo el tiempo. Okay. Venta o transferencia de la aeronave. Al realizarse la venta o transferencia de la aeronave asegurada, se producirá automáticamente la extinción del contrato de seguro, a menos que subsista un interés asegurable en cabeza del asegurado. En este caso, subsistirá el contrato en la medida necesaria para proteger tal interés, siempre que el asegurado informe de tal circunstancia a la aseguradora dentro de los 10 días siguientes a la fecha de transferencia. La extinción quedará a cargo de la aseguradora la obligación de devolver la prima no devengada. El consentimiento expreso de la aseguradora generará o genérica o específicamente otorgado dejará sin efecto la extinción del contrato que se refiere al inciso primero del presente artículo. Bueno, estamos con menos de un minuto. Lamentablemente tengo que quedarme hasta acá. Ustedes continúen, por favor, con la conclusión de ese recurso de lectura y con la entrega de las tareas que tienen de esta semana, por favor. Cuídense mucho y nuevamente gracias por su atención. Nos estaremos viendo la próxima semana. Buenas noches con todos.